Hola, espero estés súper bien el día de hoy y todos los días y que cada día sea mejor. El día de hoy quiero compartirles una experiencia que tuve y no crean que es algo personal, que haya involucrado mi vida real. En realidad quiero platicarles de un libro que leí que honestamente me gusta mucho. Yo tengo el hábito de la lectura. No tanto porque me lleve a que tenga yo más cultura o que me agrande mi léxico, simplemente porque es para mí una escapada a otro mundo, a otro sitio, a otra vida. En la universidad me dijeron este libro y hice un ensayo. La verdad me gustaría compartírtelo porque es un tema que en la vida real hasta cierto punto, pues todos no estamos involucrados en este tipo de acciones. El libro se llama El extranjero, de Albert Camus. Este libro es muy común entre los lectores, es un clásico de la literatura. Y fue escrito en 1942, a mediados del siglo XX. Albert Camus estaba justo en plena guerra mundial, en plena Segunda Guerra Mundial. Fue una de sus primeras obras. Él tuvo varias profesiones y dentro de esas profesiones fue un gran escritor y filósofo. Y hasta nuestros días sigue llevándonos a conocer a un personaje bastante atípico a la sociedad. ¿Por qué atípico? Porque la mayoría de nosotros tendemos a seguir a los demás o a imitar comportamientos. Entonces, este hombre realmente era totalmente indiferente a la sociedad. Y ¿por qué se llama El extranjero? En el libro relata que él se siente externo a su contexto. Y efectivamente es totalmente externo, ya que él no se siente dentro de una sociedad o de una civilización. Él realmente siente indiferencia por todo. Ahora, también les platicaré de qué se trata mi análisis y mi opinión. Y la verdad es que no es apto para sensibles o para personas que estén pasando por un trance de desubicación de personalidad, ya que este personaje puede que los haga sentir todavía más confundidos. Ahora, para empezar, comienza en la muerte de su madre. Meursault, que es el personaje principal, dice: mi mamá murió, hoy murió mamá, o tal vez ayer, no sé. Él simplemente sabe que murió y que lo estaban invitando a asistir al funeral. Para ello debía ir al asilo en el que se encontraba. A él no le molestaba como tal el acudir. Sin embargo, sabía que tenía que recorrer una larga distancia y eso le causaba incomodidad. Ya estando en el funeral, lo que realmente pasaba por su cabeza era el calor tan insoportable mientras observaba a los demás. Era como si él estuviera viendo la escena, una película desde afuera. Él en ningún momento mostró algún tipo de dolor. Incluso estuve ahí como si fuese un fantasma. Después de ello, regresó a su casa y pensando más en que su viaje ha sido muy cansado, pues emprendió nuevamente la rutina que llevaba. En esta historia también aparece una chica, como en las historias de amor. Esta chica trabajaba con él, era una antigua dactilógrafa de su oficina. Entre ellos había cierta atracción y así que pues tuvieron la oportunidad, pasaron la tarde juntos para luego irse en la noche al cinematógrafo. Vieron una película cómica. Pasaron los días y comenzaron a salir. Cierto día, María le pidió a Meursault que se casara con ella. Él sin problema le contestó que sí, pero en ella generó dudas, así que le preguntó si la amaba, y él le contestó que no. Entonces ella se preguntó que si otra mujer lo hubiese hecho,
esa misma pregunta, ¿qué hubiese contestado él? Y él contestó que naturalmente sí, también se casaría. Ella se confundió un poco, pero esa extrañeza de su persona era la que más amaba, pero también dudaba que esa misma extrañeza en algún momento se convirtiera en lo que más aborrecía. Pasaron los días y unos amigos invitaron a María y a Marisol a pasar a la playa. Ya estando en la playa nadaron, caminaron por la playa y se la pasaron bien. Él, indiferente, en cierta manera, sí convivía. No era como que estuviera callado, él platicaba, él contestaba y todo. Sin embargo, no mostraba una gran actividad en sus comentarios o en sus acciones. Posteriormente, encontraron a unos árabes a lo lejos, con los que por las circunstancias que se fueron dando, Marisol disparó a uno de los árabes. Pero es que no disparó una vez, disparó 4 veces después de que el cuerpo ya estaba inerte. Al encontrarse en la audiencia, cuando metieron a la cárcel a Marisol, obviamente, se le investigaba tanto de homicidio como de insensibilidad. ¿Por qué insensibilidad? Porque en la muerte de su madre, él había reaccionado con una naturalidad como si hubiese estado en el parque. Era totalmente indiferente. Quien no había sentido dolor, no había llorado o manifestado algún sentimiento hacia su madre. Y que todavía al día siguiente se había ido al cine a ver una película cómica con una chica. Él realmente se sentía indiferente, se sentía externo a la audiencia, veía cómo todo se movía a su alrededor sin él participando. Y lo interesante aquí es que cada vez que le hacían una pregunta, él respondía con total veracidad. Nunca mintió. Y podemos pensar que es una persona que no tiene valores, pero finalmente nunca mintió, a pesar de que él sabía que podía llegar a afectarse a sí mismo. También le preguntaban otra vez que si creía en Dios, y él respondía que no. Y finalmente Marisol es una persona atea, entonces pues querían seguir insistiendo en la creencia hacia Dios y realmente pues él no creía en nada. A lo largo del libro se nota bastante cómo en cada una de las escenas lo que realmente le fastidiaba era el intenso calor que había en cada sitio, tanto en el entierro de su madre como en la ensordecedora playa, así como en la sala de audiencia. Y pues a él le daba igual qué día fuera, si era domingo, si era lunes. Finalmente todos los días eran iguales. Y más en la celda. Anochecía y amanecía exactamente igual. No había diferencia entre uno y otro día. Finalmente en la audiencia lo declararon culpable, ya que como mencioné anteriormente, él jamás negó los hechos. Inclusive se podría pensar que hasta lo culparon de la muerte de su madre y lo sentenciaron a muerte. Su abogado le comentaba que tuviera calma, tratando de defenderlo lo mejor posible, pero finalmente todo fue inútil. Al final del libro, él se percató que realmente no había alguien que le tuviera aprecio. Los testigos no hicieron por mostrar su benevolencia, sino que al contrario, una insensibilidad impresionante, y adicionando que él era una persona muy arrogante. La única persona que mostró el amor hacia Marisol hasta el final de sus días, pues fue María. En mi opinión, es un libro que no es apto para sensibles. Si eres una persona que no te sientes identificada con la sociedad y lees este libro, pues menos te vas a sentir. Sin embargo, si estás bien fijo en tu personalidad, sabes lo que quieres, hacia dónde vas, es un libro bastante interesante para ver la vida desde otra perspectiva.
Ahora, maneja mucha indiferencia, cosa que una persona o la mayoría de la sociedad no están acostumbrados. Si lo hubiese conocido en realidad, la verdad es que me habría caído muy bien, ya que me gusta la manera en cómo piensa y cómo se desenvuelve frente a la sociedad con total naturalidad y sin ánimo de quedar bien o de dañar. Es una persona auténtica y no busca encajar en la sociedad. Al contrario, se siente externo a ella y no identificada. Fuera del contexto en el que vive, lejos, muy lejos de la sociedad que le rodea. Un dato curioso es que al leer el libro se me generó una pregunta bastante interesante que no he podido responder. Y a lo mejor tú sí puedes. Si normalmente todos somos responsables de lo que hacemos, o bien hay cosas externas que pasan a nuestro alrededor que no controlamos a causa de nuestras acciones, y Mersau realmente no decidía, todo le daba igual. Entonces, ¿qué tan culpable o no era a causa de sus acciones? Ya que él realmente no decidía lo que pasaría. Tomaba como sugerencia y aceptaba, no decía que no, y tampoco decía que sí, porque finalmente todo le era indiferente, inclusive en la religión. Él era completamente ateo. No puedo decir que es una persona definida porque realmente actuaba de acuerdo a las circunstancias que le sucedían. Sin emoción en lo laboral, ya que su jefe le ofreció irse a París, y finalmente él contestó que no se cambia de vida y que su vida no le desagradaba. Y también ante el amor, una total indiferencia ante el amor, ya que si decidían por él no tenía problema. Y bueno, como conclusión, ahora sí que compartirles que fue una experiencia bastante agradable el conocer a una persona real a través de unas letras. Que haya existido o no, debería de haber más personas como él. Y no me refiero a tanta indiferencia, quizá un poquito más incluido a la sociedad, pero con el fin de disfrutar más su vida. Me gusta mucho el personaje porque es muy sincero con sus sentimientos, a pesar de que podría de juzgarse de que no tiene valores o creencias religiosas, como ya lo mencioné anteriormente. Considero que es una de las personas más honestas, ya que aunque sabía hasta dónde llegaría si él decía la verdad, finalmente lo que le sucedía no tenía importancia. ¿Qué más da morir ahorita o dentro de 20 años si finalmente todo y todos son iguales? Es una pequeña reseña de lo que es este libro. La verdad es que si no lo has leído, te recomiendo que lo leas, porque así puedes tener una perspectiva totalmente diferente a la mía. Esta es mi análisis, mi comprensión del libro, y te pone a pensar que finalmente todos somos como borreguitos. Y te soy sincera, no me llamaba la atención este libro. Al principio me aburría. Era como de, ¿y esto qué? O sea, me daba una total indiferencia, la indiferencia del personaje. Era como, ¿por qué me platica esto? ¿Por qué me dice esto? ¿El funeral qué? Y fue avanzando el libro y lo entendí hasta el final. Porque realmente todo lo que transcurría se me hacía totalmente aburrido. O sea, entendí, me transmitió esa indiferencia. Mientras estaba leyendo, era la indiferencia a todo lo que estaba a mi alrededor. Estuvo auténtica, estuvo diferente la experiencia de lectura, porque normalmente los libros te atrapan, te dan experiencias, te hacen sentir, y este libro lo que me hace sentir era una total indiferencia hacia todo lo común. Y considero que deberíamos de ser más auténticos, más honestos con nosotros mismos y con los demás.